glucosa que está siendo captada por esta insulina. Obviamente el sujeto está en reposo y ha tenido 8 horas de ayuno. Entonces, de esta forma se puede medir la resistencia a la insulina. Bueno, antes de que continuemos y les muestre los resultados de este trabajo, nada más para hacer un recordatorio así muy sencillo, porque yo sé que muchos de ustedes no tienen tan fresca esta información de hace mucho tiempo. ¿Cómo va el flujo de información celular? Por favor, recuerden, la célula tiene un núcleo, en su núcleo están los genes que están codificados en sus cromosomas, en el DNA. Ese DNA pasa su información al RNA y del RNA la información pasa a las proteínas que son las efectoras finales. Una proteína sola o un grupo de proteínas son las efectoras finales. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? La información que está en los genes es como un libro, es como su libro de cocina, es donde está la receta para hacer mole o para hacer chiles en nogada, que son deliciosos. Pero el libro en sí no te lo puedes comer. La receta no rompes el papel y te lo metes a la boca, porque eso no sabe a nada. Esa es la información o las indicaciones para poder hacer mole. ¿Quién hace el mole? En realidad, con los ingredientes es la cocinera siguiendo las indicaciones de ese libro. Lo mismo sucede en la célula. Las indicaciones están en el DNA, pero realmente quien está haciendo el trabajo son las proteínas. Bueno, nada más un pequeño brevario para que entendamos entonces los resultados de este trabajo. Entonces, les decía, estudiamos a estos sujetos y lo que hicimos fue hacerles un clamp y además tomarles una biopsia de músculo a los diferentes grupos y estudiar el músculo de estos sujetos. El músculo que estudiamos fue el vastus lateralis, tomamos una biopsia por punción, una biopsia muy pequeñita, y entonces la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿existen estas moléculas en el músculo? ¿Realmente existen todas juntas? Y entonces lo que hicimos fue marcar anticuerpos con un fluoróforo. Este fluoróforo resplandece de forma diferente y entonces usamos un anticuerpo dirigido contra una proteína específica con un fluoróforo diferente en la misma muestra. Y es lo que les muestro aquí. El verde nos representa a la enzima TACE, que como recordarán, como comenté hace unos momentos, es la enzima que libera TNF-alfa. En rojo pusimos al receptor de insulina, en azul pusimos a TIM3, incluso también tengo otra donde pusimos a TNF-alfa, pero eso me hacía una imagen demasiado pesada y luego las presentaciones cuesta trabajo. Pero con este se ejemplifica muy bien, y cuando uno toma las señales, ustedes pueden ver que en algunos lugares hay más receptor a insulina o más TIM3 que otros, pero como ustedes pueden ver, hay sitios en donde las 3 o las 4 moléculas están presentes. Entonces, de ahí, bueno, sí están presentes en el músculo, entonces vamos a ver cómo se relacionan entre ellas en los diferentes tipos de sujetos que estudiamos. Entonces, lo primero que hicimos fue estudiar la expresión génica. Por eso fue el antecedente, la imagen anterior, ¿no? La expresión génica, el RNA, es decir, la información que está dando el DNA para que se produzca proteína, y entonces lo que encontramos es que evidentemente hay una diferencia entre los sujetos diabéticos y los delgados y los obesos. Aunque hay una diferencia entre delgados y obesos, esta diferencia no fue significativa. La siguiente pregunta era, bueno, eso es la expresión génica, esos son los genes, esa es la información, pero ¿qué pasa realmente con la proteína? ¿Realmente hay más proteína en los sujetos diabéticos? Y sorpresa, no hay más proteína en los sujetos diabéticos. Entre el RNA y la proteína parece haber algún factor de regulación que está haciendo que no se incrementen los niveles de proteína. Por eso les invito a que siempre que revisen un estudio y vean que los genes incrementan o disminuyen, las cosas deben ir más allá y preguntarse si realmente la proteína está aumentada o no. Entonces, nuestra pregunta fue más allá y dijimos, bueno, tal vez el inhibidor es el que está cambiando. Y se acuerdan que TIM3 es el inhibidor de esta proteína, y entonces lo que encontramos es que así era, que TIM3 está disminuida en los sujetos
diabéticos. No así, también está disminuida en los obesos, pero no parece ser significativo. Entonces la siguiente pregunta fue, bueno, si la cantidad de proteína de las enzimas es la misma, de la enzima que libera a TNF-alfa es la misma, pero hay menos inhibidor, lo lógico pensar es que entonces esa enzima está funcionando más, porque no tiene a quien lo detenga. Entonces, lo que hicimos fue medir la actividad de la proteína, y es lo que les estoy mostrando aquí. Aquí les muestro la cinética completa, tanto de los sujetos delgados como de los delgados, de los obesos y de los sujetos diabéticos. Y entonces, lo que pueden ver claramente, aquí lo podemos ver en las barras son la diferencia en los últimos puntos de la cinética, podemos ver que no hay diferencia entre los delgados y en los obesos en la actividad de esta enzima, pero sí hay una diferencia entre los sujetos diabéticos. Entonces, lo siguiente que nos preguntamos es si esto es así, si hay una mayor actividad de esta proteína, entonces eso querría decir que hay mayor cantidad de TNF-alfa libre. Pues entonces vamos a verlo, vamos a ver si esto es cierto. Y lo que vimos es, primero medimos la expresión de pro-TNF-alfa, es decir, el TNF-alfa que está aún en la membrana, y desde aquí ya hay diferencias entre delgados, obesos y diabéticos. Existe mayor cantidad de pro-TNF-alfa en la membrana del músculo de estos sujetos. Pero entonces la siguiente... En la siguiente, vemos la expresión de TNF-alfa. Esta TNF-alfa es la que ya está libre, la que la enzima TACE ya cortó y liberó, pero esto solo en el músculo. Y de nuevo, ustedes pueden ver que hay un incremento en los sujetos diabéticos. Y entonces esto suena muy interesante, ¿no? Si se fijan, en los obesos sí hay mayor pro-TNF-alfa, pero no hay mayor TNF-alfa en el músculo, porque si ustedes se acuerdan, en el sujeto obeso no había mayor TACE. Había solamente en los sujetos diabéticos. Y si nos vamos más allá y medimos TNF-alfa soluble en sangre de estos sujetos, podemos ver claramente cómo existe un incremento en los sujetos diabéticos. Entonces parece ser que todo va encajando, parece ser que sí es cierto que hay más pro-TNF-alfa, que no hay más TACE, pero que la TACE que hay es más activa porque hay menos inhibidor, y que eso me está liberando más TNF-alfa en los sujetos diabéticos. La siguiente pregunta es, TACE no es una enzima que solamente corte TNF-alfa, no es específica solo de TNF-alfa, también tiene otros substratos, es decir, otras moléculas en las cuales ejerce su acción. Entonces nuestra siguiente pregunta fue, bueno, esta enzima, en este caso de los sujetos diabéticos, ¿este aumento en la actividad de esta enzima es solamente en TNF-alfa o es en todas las moléculas que TACE sobre los que actúa? Y entonces lo que vemos es, primero estudiamos el receptor de TNF-alfa. TNF-alfa tiene dos receptores, entonces este es el receptor 1, y como ustedes pueden ver, sucede lo mismo que en TNF-alfa. Parece que en este caso la enzima sí está actuando de la misma manera. Lo mismo sucede con el receptor de interleucina 6, que también tiene una forma soluble y que TACE es la responsable de liberar a esa enzima de la membrana. Pero, si ustedes ven, el receptor 2 de TNF-alfa no tiene ese efecto. Incluso tiene un efecto menor en obesos, que no se encuentra en diabéticos, comparado con el receptor 1 o con interleucina 6. Incluso, si vemos estas dos moléculas de adhesión que también son modificadas por TACE, como VCAM y ICAM, ustedes pueden ver que no hay ningún efecto. De estos trabajos, lo que nosotros deducimos es que TACE está siendo selectiva, no está cortando a todas por igual, a todos sus substratos, sino que está siendo selectivo solo para ciertos substratos. Entonces, lo siguiente que hicimos fue preguntarnos qué relación hay entre todas estas moléculas y las características de nuestros pacientes. Entonces, aquí hicimos correlaciones entre índice de masa corporal, la sensibilidad a la insulina y la hemoglobina
glucosilada. Entonces, ¿qué encontramos? Que TNF-alfa tiene una correlación con el índice de masa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor obesidad, a mayor índice de masa corporal, quiere decir mayor obesidad, hay mayor nivel de TNF-alfa, a mayor TNF-alfa hay mayor, o a mayor hemoglobina glucosilada en los sujetos hay mayor concentración de TNF-alfa, como se puede ver aquí. Y en el caso de sensibilidad a la insulina es inverso. Esto quiere decir a mayor TNF-alfa, menor sensibilidad a la insulina. Por eso es negativo. Eso sucede con TNF-alfa. También sucede con el receptor 1 de TNF-alfa, que como ustedes recuerdan es el que también TACE modifica, y también con el receptor a interleucina 6. Está sucediendo la misma situación, pero no así en el receptor 2, en BCAM, NICAM. Y algo que nos sorprendió, nosotros esperábamos que los ácidos grasos libres en sangre tuvieran el mismo efecto, pero sucede que hay una relación con hemoglobina glucosilada, con la sensibilidad a la insulina, pero no con el índice de masa corporal. Esto nos sorprendió y entonces regresamos a nuestros datos originales y lo que encontramos fue que es cierto, que a pesar de que hay un incremento entre obesos y delgados, este incremento en nuestro grupo no fue significativo. Posiblemente requeriríamos un grupo mayor de sujetos o que simplemente no se da. Y sí en diabéticos. De ahí entonces lo que quisimos, como ya no podíamos pedirle a estos sujetos que regresaran de nuevo para hacer de nuevo todo el estudio, entonces, o tomar más sujetos, lo que hicimos fue hacer un nuevo estudio. En este nuevo estudio lo que hicimos fue estudiar a 12 sujetos sanos, normoglicémicos, es decir, que tenían glucosa normal, no solamente por la glucosa en ayuno, sino también por la curva de tolerancia oral a la glucosa. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahorita hablando de curva de tolerancia oral a la glucosa, porque sé que en este foro hay pacientes también aquí, no solamente hay médicos, y hay trabajadoras sociales y hay otros tipos de personas. Por favor, la curva de tolerancia oral a la glucosa nos sirve a los médicos para identificar a esos sujetos que a lo mejor su glucosa en ayuno todavía está normal, pero ante una carga de glucosa, ante un pequeño estrés, su glucosa ya no responde adecuadamente, su cuerpo no está respondiendo adecuadamente. Eso nos ayuda a identificar a esos sujetos que han oído hablar como prediabéticos, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, porque por ahí alguien escuché hace unos días que me comentaba, un paciente, que decía que no se quería hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa porque eso te hace diabético. Que la carga de 75 gramos de glucosa, que es como se hace la curva, lo hacía diabético. Entonces, quiero insistirles, no, la curva no te hace diabético, lo que hace la curva es demostrar, encontrar a esa gente que no tan fácilmente se puede encontrar. Y que como ustedes acaban de ver, la enfermedad no empieza cuando los diagnosticamos diabéticos. La enfermedad empieza 20 años antes con resistencia a la insulina. Y que incluso ahorita los científicos en todo el mundo lo que estamos pugnando, lo que estamos trabajando es por tratar de identificar antes a esas personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, por favor, si a ustedes un médico les sugiere que hay que hacer especialmente si tú eres el hijo de una familia que tiene historia de diabetes en la familia, es decir, tu padre, tu abuelo, tus hermanos han tenido diabetes, tú tienes sobrepeso y a pesar de que tu glucosa está en niveles normales, tu médico sugiere hacer una curva, hazte la curva. No pienses que eso te va a hacer diabético, perdón. Pero bueno, esto lo escuché y me causó algo de inquietud y quería compartirlo con ustedes. Bueno, entonces en este estudio les decía, estudiamos a 12 sujetos totalmente normales, con una curva de tolerancia oral a la glucosa normal, que no tenían historia familiar de diabetes, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos es pedirles que vinieran al hospital un día y le infundimos 6 horas de solución salina. Y luego le pedimos que regresara un mes después y le infundimos 6 horas de lípidos, de una infusión con lípidos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que en los sujetos obesos existe un aumento de lípidos, de utilización de lípidos en sangre. También ya sabemos que este tipo de infusiones de lípidos
lo que hacen también es disminuir la sensibilidad a la insulina, como sucede en los obesos. Claro que este modelo no es igual a un sujeto obeso. En el sujeto obeso hay muchos otros factores que están interactuando, pero por lo menos podemos tomar solamente a los lípidos para ver cuál es su efecto. Y entonces esto fue lo que hicimos. Y pues, como ustedes pueden ver aquí, esto ya se ha replicado muchas veces, lo que encontramos es que, recuerden, estos son los mismos sujetos a los cuales les hicimos el salino y el de lípidos. Y como ustedes pueden ver claramente, hay una solamente con la infusión de 6 horas, que por cierto este tipo de estudios se han hecho, por ejemplo, con 36 horas, 48 horas de infusión de lípidos, pero a mí me sorprendió mucho que con solo 6 horas de infusión de lípidos nosotros ya tuviéramos una disminución clara en la sensibilidad a la insulina. Y si hablamos de TNF-alfa en sangre, es claro el incremento. Estos son sujetos sanos que solamente 6 horas les infundimos lípidos. Ahora, ¿qué sucede con la enzima TACE? Aquí estamos viendo la expresión de RNA y lo que encontramos en el salino es que no hay diferencia antes y después de la infusión, pero en lípidos es clara el incremento en expresión. En el caso de TIM3 es claro la disminución en el inhibidor. La expresión de otras moléculas como IRS1 y AKT1, que es una sinasa también, que está activada por el efecto de la insulina. Como ustedes pueden ver, después de lípidos está claramente inhibida y después de lípidos AKT1 también está claramente inhibida. Como ustedes saben, las proteínas tienen entre que se da un efecto y se ve una diferencia en proteínas, tiene que pasar un cierto tiempo. Por eso es que no estudiamos el perfil proteico en este caso y solamente el perfil genético. Y ahora, incluso vamos más allá y lo que hicimos es en el receptor de interleucina 6 ver cuál era su perfil a lo largo del tiempo. Entonces aquí tenemos los niveles basales en los sujetos estudiados antes de la infusión de lípidos, a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas de lípidos. Después de esto hicimos el clamp y aún después de las 2 horas del clamp insulinémico podemos ver este incremento. Entonces es algo que también a nosotros como científicos, la naturaleza humana a los científicos siempre nos sorprende, ¿no? Siempre proponemos algo y terminamos muchísimo más sorprendidos. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos sorprendió muchísimo es que desde las 2 horas de la infusión de lípidos podemos encontrar este incremento. En base a estos resultados, entonces, lo que nosotros como científicos proponemos es que normalmente TACE se encuentra inhibido por TIM3, en presencia de niveles altos de ácidos grasos, TIM3 disminuye su concentración y entonces esto hace que TACE se libere y pueda solubilizar a TNF-alfa. TNF-alfa a su vez actúa sobre su receptor en membrana y esto a su vez produce una inhibición de la señalización de la insulina y de ahí la resistencia a la insulina. Bueno, eso es para hablar de 2 de las teorías más aceptadas de resistencia a la insulina. Obviamente todavía esto requiere muchísimo trabajo, todavía podríamos preguntarnos por qué TACE o en base a qué TIM3 está disminuida en los sujetos diabéticos, si realmente los ácidos grasos están haciendo esta reacción, cómo lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas preguntas todavía, esto nos pone muy contentos a los científicos porque eso quiere decir que podemos divertirnos todavía por mucho tiempo con nuestro trabajo, pero por otro lado, bueno, hay que encontrar algo para nuestros pacientes, ¿no? Esa es la idea final, pero bueno, vamos poco a poco, la ciencia siempre va paso a paso, vamos 3 adelante, 2 atrás y así la llevamos un poquito. La tercera teoría de las que les quiero hablar solamente unos minutos es sobre la teoría mitocondrial. Seguramente ustedes han escuchado de algún trabajo hace algunos años, hace unos 5 años creo, del doctor Gerald Shulman, en donde lo que él muestra es que hay una disminución en la producción de ATP en el músculo de sujetos diabéticos comparado con el músculo de los sujetos normales. Y entonces él sugiere que esta falta de ATP, esta deficiencia en ATP, está dada por un defecto en la mitocondria. Esta
organelo súper interesante que existe en la célula y que finalmente es el que produce toda la energía para la célula. Entonces, pues muchos científicos nos dedicamos a investigar a la mitocondria para saber si ella es la responsable inicial de todos los cambios y las alteraciones que existen en sujetos diabéticos. Y entonces, para poner mi granito de arena junto con otros compañeros en San Antonio, lo que nos preguntamos es, ¿será posible identificar marcadores proteicos, o sea, identificar a algunas proteínas que estén relacionadas con disfunción mitocondrial en obesidad y diabetes? Y para eso lo que hicimos